En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén en nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ok. Pues si les interesa conocer nuestro seminario, estamos organizando un viaje, una peregrinación para la primera ordenación a órdenes mayores de un feligrés de esta parroquia. En marzo. Y vamos a conocer algunos monasterios también en el camino, que también son tradicionalistas que tienen esta misa tradicional. ¿Cuándo va a ser eso, padre? En marzo. Ah, el next year. Sí. Ah, sí, primero día de Ok, bueno, la semana pasada estábamos hablando de el fin último del ser humano, ¿no? Y dijimos que este fin último solo puede ser el gozo de la visión beatífica. ¿Okay? Entonces vamos a considerar un poco más, ¿okay?, la naturaleza de esa bienaventuranza del hombre. ¿Okay? Y creo que empezamos a decir que podemos hablar del bien supremo por el lado objetivo y subjetivo. Entonces el bien último, el fin último, bien supremo, ¿okay?, es Dios mismo. ¿Okay? Y del lado objetivo, ¿okay?, entonces es lo que absolutamente hablando llena todos los deseos posibles y excluye todos los males posibles. ¿Okay? Entonces ese es Dios mismo, ¿no? Pero nuestra participación en ese bien es el lado subjetivo. Okay? Pero los filósofos preguntan, ¿no? ¿Cómo sabemos con certeza de que Dios es el único que puede ser el fin último? Tal vez hay otras opciones. Dios es una opción, pero según tus gustos, tal vez hay otro. ¿Okay? Pero podemos decir que para que sea el fin último, ¿okay?, el fin que deseamos sin nada de utilidad, no estamos queriéndolo para luego lograr otro fin. Entonces las condiciones son que ese bien supremo sea apetecible, de suerte que no se ordena a ningún otro bien más alto. Si podemos pensar que si cuando tenga eso, voy a poder alcanzar otra cosa. Entonces no es el bien supremo, porque está al servicio de otra cosa. También tiene que... vamos a poner estas condiciones, ¿ok? No se ordena ningún otro fin. Excluye en absoluto todo mal. Okay? Entonces, si podemos imaginar ese bien conviviendo con algo mal, entonces no es el bien supremo, porque podemos imaginar tener ese bien sin ese mal.
Es decir, que habría algo más. ¿Okay? Es perfectamente saciativa. Para el hombre. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando comes una hamburguesa muy rica, ¿okay? Es tan rica que cuando estás terminándolo, estás empezando a querer la otra. ¿Okay? Entonces no está pues saciando perfectamente tu corazón. Más bien está pues preparando el corazón para querer más, ¿no? Okay, y que no se le puede perder. Okay. Entonces, si imaginamos varios bienes que existen, pero imaginamos a la vez que siempre hay riesgo de que alguien nos lo quite, ¿no? O que se acaba en un momento. Entonces no es perfecto. Le hace falta algo porque sería mejor si fuera imposible que se acabe. Entonces son las condiciones para que sea el bien supremo. Y los filósofos no están de acuerdo de que es el fin último del hombre, o de la sociedad, o de la existencia. De hecho, ya comentamos la vez pasada de cómo Aristóteles pues casi logró entender el bien supremo, ¿no? Siendo pagano, no teniendo el beneficio de la revelación, casi llegó, ¿no? Sin especificar precisamente en lo que consiste, pero casi llegó. Y después de él, la gran mayoría de la historia de filosofía es tratando de evitar la conclusión que propuso él, porque tiene muchas implicaciones, exige mucho de nosotros. Obviamente había otros filósofos que sí estaban de acuerdo con Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino y la tradición cristiana, pero especialmente en la filosofía moderna es un ejercicio en tratar de evitar admitir de que Aristóteles tuvo la razón. ¿Okay? Y entonces tenemos filosofías de utilitarianismo, ¿okay? en varias formas, pragmatismo, diferentes opiniones de lo que es el fin último del hombre. Pero sabemos, y según doctrina de la Iglesia, la felicidad perfecta no se encuentra en nada creado o finito, ni en su conjunto. Entonces podemos imaginar muchas posibilidades, ¿no? ¿Okay? La fe católica, ¿okay? La respuesta correcta es que la única cosa que satisface todas estas condiciones es un bien infinito, increado, que es Dios. Infinito y increado. Y solo puede ser Dios, ¿ok? Pero si vemos por el lado creado, porque es difícil decir que el fin último del hombre es algo increado, infinito, que es Dios, si somos ateos y queremos negar que hay un Dios que está al fondo de todo ese propósito, esa misión de negar lo que es obvio. Entonces, opinen sobre diferentes posibilidades por el lado creado y finito. ¿Okay? Unos dicen que, pues,
el fin último es tener todos los bienes reales posibles. Que sería muy difícil, ¿no? De disfrutar perfecta salud, riqueza, hermosura, etc. Inteligencia, todos esos a la vez, sin el temor de perderlos. ¿Okay? O si consideramos todas las opciones uno por uno, pensamos en que hay bienes exteriores, interiores. Exteriormente hablando, tenemos riquezas, tenemos fama, honor, ¿okay? Cosas que vienen de fuera. Aristóteles también consideró esas posibilidades, ¿no? Y por ejemplo, cuando habla de que sí puede consistir, el bien supremo puede ser el honor, pues eso depende de otras personas, ¿no? Y muchas veces depende de personas que no tienen nada de virtud, solamente tienen influencia porque son más fuertes, pero son personas malas. Entonces, si estamos hablando de un bien que depende de una persona mala, no tiene sentido. ¿Okay? O bienes internos como salud, como placer. ¿Okay? Aún si consideramos bienes espirituales como la virtud, ¿okay? o sabiduría. Cuando tenemos, por ejemplo, mucha sabiduría, nos hace querer saber más. Entonces no nos llena. Entonces el dicho famoso de Sócrates, ¿no? De que solo sé que no sé. No sé nada. Solo sé que no sé nada. Ajá. Entonces, entre uno se hace más sabio, se da cuenta que hay mucho más que no sabe. ¿Okay? Entonces, no puede ser ninguna de esas cosas porque podemos identificar como todas esas otras posibilidades no cumplan con uno u otro, todos de esas condiciones. ¿Okay? San Agustín dice en sus Confesiones: pregunté a la tierra y contestó, no soy yo. Y hablando de su búsqueda para lo que le iba a satisfacer, ¿no? Pregunté a la tierra y contestó, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los vivientes que surcan por ellos y respondieron, no somos tú, Dios, búscale por otros lados. Pregunté a las auras espirituales y dijo, todo el aire con sus moradores, engáñase, Anaxímenes, no soy Dios. Pregunté al cielo, al sol y a la luna y las estrellas, tampoco nosotros somos el Dios que buscas. Respondieron y dije a todas las cosas que rodean las puertas de mi carne, dadme nuevas de mi Dios, ya que no sois vosotros, decidme algo de él. Y con voz atronadora clamaron, él nos hizo. Mi pregunta fue mi mirada, la respuesta de ellas, su hermosura. Entonces todos los demás bienes señalan hacia Dios y deben de llevarnos hacia Él. Entonces Dios es el bien supremo y infinito que no se ordena ni puede ordenarse a otro bien más alto, puesto que este bien más alto no existe ni puede existir. Excluye en absoluto toda clase de males de cualquier naturaleza que sean, ya que son incompatibles con la plenitud infinita del ser, que constituye la esencia misma de Dios. Por consiguiente, su perfecta posesión y goce fruitivo tiene que llenar forzosamente todas las aspiraciones del corazón humano, anegándolas con plenitud rebosante en un océano de felicidad. Y finalmente, sabemos de manera infalible
por la fe católica, que una vez poseído por la visión y gozo beatíficos, no se le puede perder jamás. La bienaventurada del cielo es eterna, y los bienaventurados saben con infalible certeza que son absoluta e intrínsecamente impecables. Entonces, eso es el bien, objetivamente hablando, supremo. Luego, hablamos de qué es la felicidad subjetiva. Pues es nuestra participación en ese bien objetivo, que nos une infranqueablemente con la voluntad de Dios, y el goce beatífico que redundará en plenitud rebosante y embriagadora de la visión y del amor beatífico. El hombre habrá llegado con ello a su última perfección y fin sobrenatural, y verá satisfechas para siempre las inmensas aspiraciones de su propio corazón y sed inextinguible de felicidad. ¿Okay? Entonces, eso varía, ¿no? La participación del individuo en la visión beatífica. ¿Okay? Y ese gozo también tiene placeres o gozos accidentales y esenciales. Pero el gozo esencial es ver cara a cara a Dios, pero somos por naturaleza incapaces, siendo finitos, de comprender algo infinito. ¿Okay? Alguien lo explicó así, como si Dios está en todos lados, ¿no? Está en nosotros, está en todas las cosas, pero ¿por qué no tenemos ahora la visión beatífica? Si Dios está aquí, pues si imaginamos, por ejemplo, vamos a ver una montaña inmensa, pero llegamos a ese lugar en la noche, Está la montaña, pero no la vemos, porque no hay sol. Entonces, estamos con tantas ganas para verla, porque habíamos viajado tanto, que sacamos un cerillo y lo prendemos para ver la montaña. No nos va a ayudar, ¿no? Esa luz es insuficiente para la grandeza de esa montaña. Es algo similar, no podemos ver a Dios porque no tenemos la luz correcta, la capacidad. Entonces, al ser admitido a la gloria del cielo, Dios nos dará una gracia que se llama el Lumen Gloriae, que nos dará la capacidad de ver Dios por medio de Dios, pero según los méritos con que morimos, cada quien según sus méritos. Entonces esa varía según las personas, y los gozos accidentales son pues todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios, ¿no? Entonces, de estar en la compañía con las demás personas que ven a Dios, eso nos va a dar mucho gozo. De ver toda su providencia, toda su creación, los ángeles, también ver su justicia a través de los condenados. Todo es accidental, y también al final, después de la resurrección de la carne, luego nuestro cuerpo también participará en ese gozo. Entonces, eso es el fin último del ser humano. No hemos nacido para otra cosa, ni nuestra vida terrena tiene otra razón de ser que alcanzar la vida y felicidad eterna. No tenemos aquí ciudad permanente, antes buscamos la futura. Sabiendo eso, nos hace entender la importancia de la teología moral.
de entender los mandamientos, porque según nuestros actos en esta vida, vamos a conseguir o alcanzar o no alcanzar ese bien que es la razón por que existimos. San Ignacio nos da esta meditación. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. Y debemos de orientar nuestra vida según esa meta. Bueno, y Dios también nos da muchas ayudas, ¿no? Es no simplemente un reto natural, sino es un reto sobrenatural y no somos solos en esa aventura, ¿no? Está dándonos gracia, inspiraciones para que logremos el fin. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Entonces depende de esos actos, la gloria que demos son los diferentes niveles de cielo que hay. Hay varios niveles de cielo, ¿no? Sí. ¿Y si depende entonces de esos actos? Depende de nuestros méritos. De nuestros méritos. Ajá. Pero más bien mi pregunta sería, ¿entre más arriba es más gozo? Sí. Y la otra manera que podemos decirlo también, que es interesante, que gozaremos más la visión de Dios según el amor que Dios tiene por cada criatura, es la medida del gozo que esa criatura puede tener en el cielo, ¿no? Porque si Dios ama más a una persona, tiene más ayuda para alcanzar mayor nivel de gloria. Y por ejemplo, si consideramos que la criatura más perfecta, lo que más agradó a Dios es la Virgen Santísima. Entonces, podemos decir que Dios ama más a la Santísima Virgen que todos los demás. Y en consecuencia, ella está disfrutando el nivel de gloria más alto. Sí. Pero, por ejemplo, los niveles no significa que estuviéramos o que vayamos a estar en diferentes lugares, sino en un mismo lugar, pero con un entendimiento más completo, o si de plano serán diferentes lugares en los que estaremos. Porque yo he escuchado que a algunas personas les causa como conflicto decir, no, es que son diferentes niveles. Cada quien va a tener su propia nube. No, es según la caridad que tenemos en el alma, según eso será nuestra capacidad de comprender. No debemos decir comprender, porque nadie comprende a Dios, que implica un entendimiento completo, pero la percepción o el gozo de esa visión beatífica va a depender del nivel de caridad que tenemos. Nivel de santidad que llegues a hacer. Sí, que es igual, ¿no? El nivel de santidad es igualito al nivel de caridad. No hay diferencia. Bueno, entonces, esa es como la introducción. Necesitamos ver dónde queremos llegar para entender la importancia de ese estudio, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los medios, cómo llegamos allí. Y antes hay más introducción, ¿no? Mucha introducción, porque todavía no vamos a llegar a hablar de los mandamientos, porque necesitamos hablar de los actos humanos. ¿Se acuerdan que mencionamos eso la vez pasada? Que hay una diferencia entre actos humanos y actos del hombre, y también actos naturales. Un acto natural es la digestión, ¿no? Porque no es particularmente humano eso, los animales lo hacen también. O reproducción es acto natural.
Y tenemos otros actos que son más propiamente humanos, pero no, o del hombre, pero no son particularmente, o no son voluntarios. ¿Okay? Y actos del hombre, perdón, actos humanos, ¿okay? Entonces tenemos actos naturales. Y actos humanos. Okay. Y seremos juzgados solamente según eso, ¿no? Entonces, no, si tienes problemas de digestión y mucho acidez, no se preocupen, ¿no? Porque tu premio en el cielo no dependerá de eso, ¿okay? Los actos humanos son los que hacemos hacemos voluntariamente y que pueden ser meritorios. Y vamos a ver cómo y cuáles son las distinciones. Actos del hombre, ¿esos cuáles son? Actos que un hombre hace, pero que no son voluntarios. ¿Okay? Son como, pues todos los actos naturales en un ser humano también son actos del hombre, ¿okay? Porque no son voluntarios. Los sueños o... Sí. El palpitar, el respirar. Sí, sí. Okay. No son voluntarios. Y también vamos a ver que hay actos también que pueden ser humanos, pero por falta de advertencia o de conocimiento, son solamente actos del hombre, porque no somos responsables por lo que estamos haciendo. Como cuando alguien nos asusta y gritamos. Sí, sería un ejemplo. Hay varios actos que hacemos bajo la influencia de una pasión que si sea suficientemente fuerte, quita toda la voluntariedad de ese acto. Entonces, se reduce a un acto del hombre y no un acto de todo humano. lo que no hagas conscientemente. Sí. O sea, puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una venganza, o sea, cuando el daño fue tan fuerte que, no sé, matan a mi hijo, quiero matar al que mató a mi hijo. O ahí ya entra... Hay algo, más o menos, pero cuando hablamos de vamos a ver muchas distinciones, ¿no? Porque hay circunstancias en que, pues, no es un acto humano completo o perfecto, porque somos parcialmente responsables por lo que hacemos, pero no tenemos todo el control, o no estamos advirtiendo su carácter moral, por ejemplo. Es muy interesante, se llama también este estudio parte de psicología, pero no psicología como de Freud, ¿no? Sino psicología, el estudio del alma y cómo funciona, ¿okay? Y cómo produce actos. Y entonces creo que luego voy a estar contestando más de esas preguntas, ¿okay? Porque podemos hacer muchas distinciones, ¿okay? Y nosotros, por ejemplo, en seminario estudiamos todo eso, y el derecho canónico dice que los sacerdotes, por ejemplo, necesitan estudiar regularmente, especialmente la teología moral, porque todo eso que estamos viendo supuestamente es lo que el sacerdote tiene en mente cuando están confesándose. ¿Okay? Para determinar, estoy agradecido para esta oportunidad de revisar todo eso, ¿okay? Porque esas distinciones tienen importancia en determinar cuánta culpa, ¿okay? O la naturaleza de cierto pecado, si es grave o leve, o si la persona es responsable o no.
Entonces, hacemos muchas distinciones. La definición de un acto humano es el acto que procede de la voluntad deliberada del hombre. ¿Okay? Actos naturales son los que proceden de potencias vegetativas y sensitivas, como digestión, respiración, todo eso. ¿Okay? Actos del hombre son los que no son deliberados. Actos violentos son actos que hacemos bajo una presión externa. Cuando alguien nos fuerza a hacer algo, una coacción. Y actos humanos con deliberación. Y, bueno, okay, ¿cómo? No, padre, o circunstancias que no dependen de ti y que te hacen que cambies tu manera, tu comportamiento por causa de terceras personas. Sí, es posible, pero según diferentes grados, ¿no? Por temor, por ejemplo, es diferente, ¿okay? Si alguien pone una pistola a tu cabeza, ¿okay? Vas a tener mucho temor, ¿okay? Y puedes llegar a ser irresponsable por las cosas que haces bajo esa presión. Pero no es igual, por ejemplo, si alguien con fuerza física agarra tu mano, ¿okay? y sí, pone un cuchillo en tu mano y te utiliza como instrumento para matar a una persona, ¿no? En ese caso, si no estás fuerte para resistir, entonces tendrás nada de responsabilidad porque eres nada más un instrumento. Pero es otra cuestión más difícil cuando hablamos del temor y cuánto efecto puede tener. Y depende del acto también, ¿no? Entonces, si alguien te amenaza con la muerte y te dice, pues di una mala palabra. Ok, pues puedes hacer eso sin pecado porque pues la cosa no es tan grave, ¿no? Pero si te dice, niega a Cristo, pues eso es lo último, ¿no? Entonces tenemos como cristianos deber de no negar a Cristo aun si nos amenaza con la muerte. Ahí están los cristianos. Sí, entonces varía, ¿okay? La responsabilidad según pues nuestra capacidad. Cada persona en su psicología es afectado más o menos por temores, fuerzas externas, etc. Nunca negar a Dios. Pero sí, nunca es permitido negar a Dios. Okay. Bueno, elementos del acto humano. Entonces necesitamos, y si se acuerdan de sus clases de catecismo, ¿no? Para que sea un pecado mortal, ¿cuáles son las condiciones, ¿no? Que los niños memorizan? Consciente. Pleno Conocimiento. Pleno consentimiento. Y gravedad. Ok, entonces luego vamos a hablar del acto en sí. De eso tratan los mandamientos, las acciones. Pero necesitamos tratar del lado subjetivo y cómo hacemos actos, cómo funciona la voluntad y el entendimiento. Lo que depende de nosotros es el conocimiento, ¿okay? Y advertencia. Okay. Advertencia, una definición, es el acto por el cual el entendimiento percibe la obra que se va a realizar o se está ya realizando. Entonces, me imagino que normalmente no estás dándote cuenta de cada respiro que haces.
Entonces no tienes advertencia. Puedes advertir a tu respiración y es recomendable a veces si necesitamos relajarnos, ¿no? Concentramos en cómo estamos respirando. Pero normalmente es una función del cuerpo que se hace solo. ¿Okay? Atención es una advertencia más perfecta y profunda que supone cierta concentración del espíritu. Atender el acto es más que simplemente advertir. Y esta distinción es importante también. ¿Okay? Entonces, queremos ver diferentes distinciones o diferentes tipos de advertencia. Nuestra advertencia puede ser plena o semiplena. Y eso sabemos de experiencia. Hay cosas que haces en que necesitas concentrar mucho. Hay otras cosas que haces que estás medio concentrando, ¿no? Por ejemplo, cosas que hacemos todo el tiempo. Manejar, sí, regresando de tu oficina a tu casa, ya sabes el camino, muchas veces tienes nada más plena advertencia lo que estás haciendo. O lastimosamente muchas veces cuando rezamos tenemos nada más semi-plena advertencia a lo que estamos haciendo, no estamos concentrando. Puede ser perfecto, perfecta, imperfecta. Y eso se refiere si sabemos, si estamos percibiendo todas sus notas morales. Okay, si estamos como analizándolo muy cuidadosamente, de que esto es mal porque es tal pecado de tal gravedad, etc. Que pocas veces creo que la mayoría de nosotros hacemos. Más común es tener una advertencia imperfecta cuando solo sabemos que, pues, esto está mal. No sé por qué, pero sé que está mal. Puede ser distinta, confusa, según la claridad de la bondad, de la bondad o maldad de la acción. Puede ser antecedente o consiguiente. Okay, esta distinción es muy importante para sus exámenes de conciencia. Okay, porque pasa muchas veces que tenemos una clase como eso y luego uno tiene un remordimiento de conciencia porque dice, no sabía que eso era mal. Okay? Pero eso es una advertencia consciente después del acto. Entonces no podemos ser responsables para algo que en el momento no sabíamos que era malo. Solamente cuando es antecedente, tenemos la conciencia antes de hacer el acto. ¿Okay? Y podemos hacer advertencia solamente al acto o a la moralidad. Eso es común también. Por ejemplo, es viernes. ¿Okay? Y estás acostumbrado a no comer carne en viernes, ¿okay? Y pues en el transcurso del día, ¿okay? Olvides que es viernes. Entonces alguien te ofrece una de esas riquísimas hamburguesas, ¿okay? Y la comes. Si sabes que estás comiendo carne, pero en el momento de comerla no estás advirtiendo al hecho de que es viernes y en viernes no se come carne. ¿Sí? Entonces es una advertencia solamente al acto y no a la moralidad. No estás relacionando el acto al precepto que aplica en tal situación. Padre,
también puede haber una ocasión en la cual te inviten a comer o sea, y que den un filete de res. Sí. Y por más que nada por el compromiso, o sea, no verte tan obvio de que no vas a comer. Sí, y esa es otra consideración, ¿no? Entonces, Dios nuestro Señor te va a tomar en cuenta que tu intención no es... Sí. Estamos brincando, pero es bueno decirlo ahora. Hay preceptos positivos y negativos. ¿Okay? Negativos nunca admiten de excepciones. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, no tener falsos dioses. ¿Okay? No hay excepción, como si alguien te ofrece un ídolo que puedes aceptar por caridad, no. ¿Okay? Pero preceptos positivos admiten de muchas excepciones, ¿okay? Porque es cuando el precepto es haz eso, pero siempre hay condiciones, circunstancias que pueden disculparnos de la obligación en ese momento. Y el precepto de no comer carne no es en viernes, no es ley natural, ¿okay? Es un precepto positivo en el sentido de que fue mandado por una autoridad, ¿okay? en el mundo, la iglesia, ¿okay? Entonces admite de excepciones. Igual como el precepto positivo de ir a misa los domingos, eso admite de excepciones, ¿okay? Pero no matarás, eso no admite de excepciones, ¿okay? Veremos, vamos a considerar eso más adelante. Okay. El acto humano requiere indispensablemente la advertencia al mismo acto psicológicamente considerado. Para que sea un acto humano, es indispensable que hay una advertencia a ese acto, ¿okay? Y su moralidad. ¿Okay? El que está de tal manera distraído que no advierte en absoluto lo que hace, realiza únicamente un acto del hombre. ¿Okay? Muy importante para sus exámenes de conciencia. ¿Okay? Porque, luego veremos más distinciones. El acto moral requiere además la advertencia a la relación del acto con el orden moral. Si advierte al hecho de que está comiendo carne, pero que no es viernes. ¿Okay? Y no estás culpable o responsable por el efecto de la acción en cuanto consideraste eso como un efecto normal de esa acción, ¿no? Entonces tienes que advertir a todo el contenido del acto. Un ejemplo, ¿okay? Si imaginamos, ¿okay? Pues con un niño que no ha llegado a la edad de discreción, obviamente él no puede pecar porque no es capaz todavía de este tipo de racionamiento. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si estoy cazando, ¿okay? Y pienso, tengo mi rifle, ¿okay? y veo algo y estoy cierto que esa cosa que veo moviendo allá es un venado, ¿okay? Y disparo. Pero en realidad fue un hombre disfrazado como venado. Okay? Entonces, no soy responsable en ese caso para el homicidio, porque según todo lo que es lógico, ¿okay? No fue dentro de las posibilidades que uno debe de considerar de que
allí hay una persona en disfraz de venado. Eso es muy extraño, ¿no? Entonces, el resultado es que sí maté un ser humano, pero no advertí ese efecto de mi acción. Sí fue un acto humano porque sí fue mi intención de disparar el rifle, pero mi intención nunca fue de matar a un hombre. ¿Qué pasa con la cuestión de los escrúpulos, por ejemplo? O sea, yo no puedo, por ejemplo, pensar toda esta lista de, bueno, mi advertencia fue perfecta o imperfecta, fue distinta o confusa. Pues, los escrúpulos te hacen... No sé qué pasa. Pues es buena pregunta, ¿no? ¿Cómo aplicamos todo eso, no? Porque sería sería tortuoso, ¿no? De tener que leer todo este libro. Cada vez que vas a examinar tu conciencia tienes que volver a ver todos los videos de esta clase para hacerlo, ¿no? Nunca podremos acabar. Pero vamos a ver unos principios que podemos aplicar, ¿no? Porque cuando hablamos de plena advertencia, ¿okay? Entonces tenemos que tener una certeza moral y dependiendo de nuestra disposición de alma, podemos ponernos reglas de cómo determinar dónde dar el beneficio de la duda. Y un principio es que, pues, aparte de una persona que está viviendo una vida sumamente vicioso, en que está más tiempo en pecado mortal que no, entonces la presunción está a favor de que no está pecando mortalmente cuando hay una duda legítima. ¿Me explico? Si la persona se puede decir que está tratando de vivir en gracia, ¿okay? Aunque tal vez cae de vez en cuando, pero cuando se da cuenta, se confiesa, entonces no es un malvado totalmente. Está tratando de hacer lo correcto y llega a tener una duda. No sé si pequé o no. Pues si es así, incierto, puede dar el beneficio de la duda al hecho de que no pecó mortalmente, porque necesitamos pleno consentimiento y conocimiento. Y el hecho de que haya una duda implica que si hay conocimiento no es pleno, es dudoso. ¿Okay? Y según esa manera de examinar la conciencia, Dios nos va a juzgar y tenemos que recordar al final de cuentas que hay manera de abusar de teología moral. Si pensamos que es como nada más una receta para experimentos de química, por ejemplo. No es así. Porque ¿qué es el primer mandamiento de la ley, el resumen de toda la ley? Amar a Dios Sí. sobre todas las cosas. Sí. Y si olvidamos de eso, estamos perdiendo el sentido de la moralidad. Entonces, unos se burlan de teología moral, diciendo que es nada más, eso es popular decir hoy en día, ¿no? Que la moralidad es nada más como, ¿cómo se dice? Casuística. Entonces, ¿Qué significa? entonces es como una ¿Causa y efecto? no. Es un estudio de situaciones. Okay, entonces existen, y son muy buenos, de hecho, si no abusamos de ellos. Pero hay libros que precisamente para el estudio en los seminarios de situaciones, son historias que describen un conflicto y propone resoluciones para el estudiante, ¿no? Para que resuelvan la duda moral. Y también en casos más complicados vienen muchas notas de decisiones de moralistas, etc. Pero el problema es cuando pensamos que todos los casos que encontramos van a
van a caber dentro de una de esos esquemas. ¿Okay? Pero el problema hoy en día es que han dicho que hubo abuso en el estudio de casos, entonces ya no vamos a usar eso, vamos a tener teorías como la opción fundamental, que es otra teoría de moralidad, que dice que no importa realmente tus actos individuos, solo importa tu opción interna fundamental. Si has optado para Dios, entonces estás bien. No importa lo que haces, porque al fin... Pero eso es relativismo. Sí, ese es un error. El relativismo no te ayuda a diferenciar de lo bueno y lo malo. Exacto. Todo Sí, entonces ha sido condenado eso, pero es corriente de todos modos hoy en día y era muy popular en las 60s y 70s, ¿no? Cuando decidieron que no vamos a decir que una cosa es buena y otra mala, vamos a hablar de tu orientación fundamental y ya, ¿ok? Entonces rechazamos eso, descartamos eso. ¿Dónde está eso, Pablo? Sí, claro. Pero solamente estoy diciendo que necesitamos tener cuidado de ese error y también tenemos que tener cuidado del otro error, que es de ser demasiado legalístico en nuestro entendimiento de moralidad. Eso viene Es siendo igual a escrupuloso. o fariseico, como los fariseos. Como los fariseos. Hago eso para que me vean que estoy cumpliendo, como la limosna, ¿no? Sí. O actos de caridad y que me vean, y ¿sí? Sí. Ok. La moralidad del acto será mayor o menor según el grado de advertencia con que se haya realizado. Entonces, un acto puede ser más o menos grave según la atención o advertencia que estamos prestando en el momento de hacerlo. Y puede ser que el mismo acto en un momento de tu vida sea un pecado mortal y en otro momento pecado venial, y en otro momento ni pecado, dependiendo de tus circunstancias y advertencia en el momento de hacerlo. ¿Okay? La falta de advertencia plena puede determinar que una acción de suyo gravemente prohibida no sea más que pecado leve. Pero puede ser grave, sin embargo, si teniendo sospecha no investiga. ¿Okay? Si no trata de advertir. ¿Okay? Entonces, regresando al ejemplo de la carne, ¿okay? en Viernes Santo, ¿okay? Y tu amigo te dice, ¿seguro que quieres comer eso? ¿No es hoy Viernes Santo? Y tú no te interesa investigar, ¿no? Prefieres quedar en ignorancia porque se ve muy rico. Eso no vale, ¿ok? Tienes deber de saber. Es la cuestión moral, ¿no? Sí. Y advertencia consiguiente nunca afecta la moralidad de una acción, ¿ok? Entonces, no es retroactivo la responsabilidad. ¿Okay? Solamente afectan a la moralidad del acto los elementos que se han advertido al ejecutarlo, no los que dejaron de advertirse inculpablemente. Okay. Bueno. A ver, voy a regresar a eso. Es interesante porque los escolásticos tienen como una secuencia de 12 pasos, ¿okay? Que dicen que normalmente cada acto que hacemos cumple con estos 12 pasos, aunque inconscientemente, ¿okay? No estamos 1, 2, 3, no. ¿Okay? Es muy rápido, pero es útil saber eso en la cuestión moral, ¿okay? Pero voy a volver a eso al final, ¿okay? Entonces, el acto voluntario, ¿okay?
Voluntario, según un acto voluntario, según Santo Tomás, es el que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. El que procede ya sea un acto, o ya una omisión voluntaria, perdón, puede ser voluntario un acto o una omisión, ya el efecto previsto y querido de un acto voluntario anterior. De principio intrínseco, de una inclinación que brota del propio agente que ejecuta la acción sin violencia. Es lo que viene desde adentro. Y conocimiento del fin, es preciso que el agente conozca e entiende el fin al que se dirige el acto. Es el ejemplo del cazador, por ejemplo. O el ejemplo de uno que, si estás manejando, y como suele suceder aquí, que una persona decide de cruzar la calle, pero como de medio de dos carros estacionado aquí, ¿okay? Y no ves la persona, y no tienes tiempo para frenar, ¿okay? Y choques con la persona. Entonces, tú hiciste eso. Tu carro chocó con esa persona y tal vez la mató. Pero tu intención, ¿qué fue tu acto? Manejar. Nunca fue parte de tu intención de matar la persona. ¿Okay? Y fue algo que ocurrió, pero sin tu advertencia al fin. Fue voluntario el acto que lo causó, pero no el último efecto de matar a la persona. Padre, yo tengo una duda de global. Ahorita que, o sea, por ejemplo, en Europa ya hay 2 generaciones que viven en unión homosexual, o sea, que ya está permitido y ya está lavado el cerebro, se lo ven como normal. Sí. Entonces, en estos casos, como que es subjetivo qué es pecado, qué es no, dependiendo de cómo te educaron. Sí. Entonces, la iglesia, ¿cómo puede pues regresar a esa gente que fue, no sé, adolescentes que los crió, no sé, los criaron 2 papás o 2 mamás? ¿Con dónde entra el que, no, o sea, el acto homosexual es siempre pecado, el acto sexual? Pues eso tiene que ver... E igual en el aborto, perdón, que muchas chicas están creciendo con esa idea que el aborto es un derecho de decidir. El conocimiento, ¿okay? que es la herramienta con que juzgamos el acto, depende de formación, ¿okay? Pero no totalmente, porque la conciencia percibe la ley natural también. Muchas influencias pueden distraernos de lo que nos dice la ley natural. Por ejemplo, esas malas instrucciones, enseñanzas, malos ejemplos, vivir en pecado, ¿no? Hace más borroso, ¿okay? Nuestra percepción de la ley natural. Pero no se puede apagar totalmente. Entonces, vamos a ver los preceptos de la ley que provienen directamente de la ley natural, que hay preceptos primarios y secundarios. Podemos perder totalmente la percepción de los preceptos secundarios, que son parte de la ley natural, pero no directamente. Pero la ley natural primaria está escrito en el corazón del hombre. Si, por ejemplo, y si podemos concluir con eso, si buscamos aquí,
Biblia. En la carta a los Romanos, San Pablo está hablando a los cristianos romanos, pero viviendo en una ciudad llena de vicio, con los paganos y pues muchas cosas horribles. Dice, porque el justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonado el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso no San Pablo no escribió eso ahora. Fue hace 2000 años, pero creo que aplica igual, ¿no? Está diciendo que con todos esos horribles cosas que están haciendo los paganos romanos, ¿no? Que la homosexualidad era algo normal hasta con niños y pues en fiestas, etc. ¿Okay? Que ellos sí son culpables, porque la ley de Dios está en sus corazones y sí sabían. Es solamente que se engañaron porque no querían reconocer lo que Dios les estaba diciendo. Entonces el castigo es que pues los efectos de ese comportamiento es también en la naturaleza. Y no vemos eso en lo que está sucediendo. Padre, lo que decía acá la señora sobre en Europa, de antemano ellos saben, aunque sea mujer, estén unidas mujer con mujer, saben por la ley. No, yo digo de la segunda generación, o sea, no mujer, o sea, no, obviamente ellas saben, pero los niños que fueron creados en ese ambiente, ¿qué tanto son culpables? Entonces, en ese caso, por su mala formación, definitivamente su culpa va a ser disminuida por no haber aprendido bien, ¿no? Estaba hablando el otro día con una niña que me
me preguntó ¿y si yo quiero ser niño? ¿Qué mal hay en eso, no? Tal vez Dios equivocó en hacerme niña como equivocó cuando permite enfermedades en niños. Pero, y le pregunté, ¿y dónde escuchaste eso? Es que conozco a esa persona que es lesbiana y su hermano me comentó eso. Sí, entonces, pero lo interesante es que ella entendió perfectamente. Ella estaba muy incómoda al decirme eso y muy consolada cuando le dije que no, eso no es correcto. Y sí sabes eso, ¿no? Que no debe de ser así. Entonces, sí hay algo natural que nos dice que de la maldad de esas cosas contra la naturaleza. Pero sí disminuye la culpa por mala formación, por mala influencia, ejemplos de los padres, etc. Y vamos a ver eso más precisamente luego. ¿Otra duda? Padre, ahorita que dijo de los actos voluntarios, ¿están incluidos en los actos humanos o son otra categoría? Actos humanos siempre son voluntarios, ¿no? Y de hecho, una última distinción, ¿okay? Hay actos voluntarios y hay actos morales. ¿Okay? Todos los actos morales son... a ver. Si hay un ejemplo de un acto moral que no sea voluntario, o un ejemplo de un acto voluntario que no sea moral. Todo acto moral es voluntario, pero no todo acto voluntario es moral. Okay. Pero hay solamente un ejemplo de eso, ¿no? Porque la visión beatífica y desear el fin último es voluntario, ¿okay? Pero no es moral porque no tenemos la opción de negarlo. ¿Okay? Vamos a ver eso más luego. Pero no somos libres en escoger nuestro fin, por eso no puede ser un acto moral. Pero sí es voluntario porque la voluntad participa en su ejecución. Bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Omnipotentis Patris et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.